Era una noche oscura y lluviosa cuando decidí tomar un descanso en una parada aislada en medio de la noche. Había estado conduciendo durante horas y la fatiga comenzaba a afectar mi concentración. La parada de descanso estaba rodeada de un espeso bosque y no había señales de vida a la vista. Estacioné mi automóvil cerca del área de descanso y me estiré. La lluvia golpeaba el techo de mi vehículo mientras observaba el lugar aparentemente desierto. La única fuente de luz provenía de un faro cercano que parpadeaba ocasionalmente. La atmósfera era inquietante, pero necesitaba un breve descanso para reponer energías. Mientras estaba en mi automóvil, observé algo extraño en el espejo retrovisor. Vi una figura oscura parada al otro lado del estacionamiento, parcialmente oculta entre la lluvia y la oscuridad. Era una silueta indistinguible, pero estaba seguro de que no había nadie más en la parada de descanso cuando llegué. Intrigado y preocupado, bajé la ventanilla y grité, ¿necesitas ayuda? No hubo respuesta. La figura permaneció inmóvil. Cada vez más nervioso, decidí salir de mi automóvil y caminar hacia la figura. Cuando me acerqué, noté que no había nadie allí. La sensación de escalofrío que recorrió mi espalda fue inmediata. Decidí regresar a mi automóvil y encender las luces interiores, pero antes de que pudiera hacerlo, escuché un susurro proveniente de la oscuridad. Eran palabras ininteligibles, murmullos perturbadores que me llenaron de pánico. Miré a mi alrededor, pero no pude localizar la fuente de los sonidos. El faro cercano se apagó repentinamente, sumiendo el área en una oscuridad aún más profunda. Entré en pánico y corrí hacia mi automóvil, encendí las luces y arranqué el motor. Cuando los faros iluminaron la parada de descanso, vi decenas de figuras oscuras que parecían acechar entre los árboles. Aceleré por la carretera, sin mirar atrás, mientras el susurro incomprensible seguía persiguiéndome. Nunca volví a detenerme en una parada de descanso desierta en medio de la noche, y la experiencia me persiguió durante el resto de mi vida. Esa noche, estaba conduciendo solo por una carretera desierta en medio de la nada. La lluvia caía a raudales, y el sonido de las gotas golpeando el techo de mi automóvil era la única compañía que tenía. Estaba exhausto y deseaba encontrar algún lugar donde detenerme y descansar un poco. Fue entonces cuando noté que la emisora de radio que estaba escuchando se llenó de estática. Intenté sintonizar otra estación, pero todas parecían estar fuera del aire debido a la tormenta. Finalmente, la radio se apagó por completo. Me encontraba solo en la oscuridad y el silencio, excepto por el sonido de la lluvia. De repente, la radio volvió a encenderse por sí sola y una voz susurrante y escalofriante comenzó a hablar. Decía mi nombre, mi dirección y detalles personales que nadie más debería saber. Mis manos se aferraron al volante y mi corazón latía con fuerza. ¿Quién estaba haciendo esto y cómo sabían tanto sobre mí? La voz continuó, revelando secretos que nunca había compartido con nadie. Mencionó momentos de mi vida que preferiría olvidar y eventos que habían ocurrido hace muchos años. Estaba completamente aterrorizado, pero no podía apagar la radio, no importaba cuánto lo intentara. La voz parecía controlarla. La voz finalmente me dio direcciones. Me ordenó tomar un desvío por una carretera secundaria aislada que no estaba marcada en mi mapa. No sabía si debía obedecer, pero la sensación de ser vigilado y el miedo a lo desconocido me impulsaron a hacerlo. La carretera secundaria me llevó a un lugar apartado, donde me encontré frente a una antigua mansión en ruinas. La voz me indicó que entrara, y contra mi mejor juicio, lo hice. La mansión estaba oscura y lúgubre, y los pasillos parecían no tener fin. Finalmente, llegué a una habitación donde la voz me ordenó detenerme. Me miré en el espejo y,
para mi horror, vi a la figura de un ser oscuro detrás de mí en el reflejo. Giré rápidamente, pero no había nada allí. La voz rió de manera siniestra y me advirtió que nunca debería haber venido. Corrí fuera de la mansión y de vuelta a mi automóvil. La voz en la radio me rogó que nunca revelara lo que había visto o escuchado. Prometí hacerlo y finalmente pude apagar la radio. La tormenta se había despejado, y la emisora volvió a funcionar normalmente. No sé quién o qué era la voz en la radio, pero esa experiencia me dejó marcado. Nunca he vuelto a escucharla, y desde entonces, evito las carreteras solitarias en la noche como si fuera el diablo mismo quien las acecha. Hace algunos años, mientras viajaba solo en una carretera solitaria en medio de la noche, me encontré con una experiencia aterradora que aún me persigue. La lluvia caía torrencialmente y la oscuridad era absoluta. Mi único consuelo era el sonido del motor de mi automóvil y la música suave que emanaba de la radio. Mientras conducía por la carretera, un camión grande y oscuro apareció detrás de mí, siguiéndome a una distancia incómodamente cercana. Las luces traseras del camión eran tan brillantes que apenas podía ver a través del espejo retrovisor. Intenté cambiar de carril para dejar que pasara, pero el camión también cambió de carril, manteniéndose justo detrás de mí. Comencé a sentirme inquieto, pero atribuí su comportamiento a la necesidad de protegerse de la lluvia. Sin embargo, a medida que avanzábamos, noté que algo no estaba bien. Las luces traseras del camión no emitían ningún resplandor, como si estuvieran apagadas. No podía ver al conductor en absoluto, y el camión carecía de cualquier identificación o matrícula visible. Decidí aumentar la velocidad para alejarme de este camión misterioso. No importaba cuánto acelerara, el camión siempre mantenía la misma distancia detrás de mí. Comencé a sentir pánico, preguntándome quién o qué estaba al volante de ese vehículo. Fue entonces cuando noté que la radio de mi automóvil comenzó a emitir un zumbido extraño y desagradable. Las palabras ininteligibles se mezclaban con estática y parecían formar un mensaje inquietante. Decía algo sobre un camino sin retorno y un viaje a la oscuridad. Mientras intentaba sintonizar otra estación, las palabras se volvieron más claras. Decían mi nombre y me advertían que no había escape. El miedo se apoderó de mí cuando miré una vez más al espejo retrovisor y vi que el camión sin identificación estaba más cerca que nunca. Fue entonces cuando tomé una decisión desesperada. Giré en una salida aleatoria y abandoné la carretera. El camión siguió acelerando detrás de mí durante un momento, y luego, de manera inexplicable, se detuvo abruptamente. Miré en el espejo retrovisor, y el camión desapareció en la oscuridad. Mi corazón seguía latiendo con fuerza mientras continuaba mi viaje por carreteras secundarias, tratando de alejarme de ese encuentro aterrador. Nunca supe quién estaba detrás del volante de ese camión sin rostro ni qué pretendía, pero esa noche aprendí a temer las carreteras solitarias y a los extraños vehículos en la oscuridad. La experiencia me dejó con una sensación de que había escapado por poco de algo verdaderamente espeluznante. Y así concluye nuestra escalofriante odisea en este video de historias de terror. Espero que hayas disfrutado de estas historias espeluznantes tanto como yo he disfrutado compartiéndolas contigo. Si te ha gustado este video y deseas seguir explorando el lado oscuro de la realidad, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campana de notificaciones para no perderte ni una sola historia de terror. Si tienes tus propias historias de miedo que te gustaría compartir o alguna sugerencia especial para futuros videos, déjalas en los comentarios. Tu participación es fundamental para hacer crecer esta comunidad de amantes del terror. Y, por supuesto, si estas historias te han hecho saltar en tu asiento o te han mantenido despierto por la noche,
Dale like y comparte este video con tus amigos para que ellos también puedan experimentar el miedo en su máxima expresión. Gracias por unirte a nosotros en esta noche de pesadillas. Hasta la próxima, y que tus sueños estén libres de sombras. Adiós, valientes amantes del miedo.